A propósito, la otra cosa también es que me tienen que decir si la calidad de la transmisión está aceptable o no. Porque por el horario es posible que, digamos, mi internet funcione bien todavía. Ahora, Al menos a mí se me ve bien. muy bien. Ya, entonces, además, miren, me trajeron esta cosita aquí de la USACH. Entonces, yo también voy a intentar de hacer la clase hoy día con esto. Vamos a ver cómo me resulta. Ya, porque igual tengo mi pizarra, la que ustedes conocen, pero vamos a ver, aquí quizás va a ser un poco más elegante la clase. Así que, a ver, les voy a compartir pantalla. ¿Puedo compartir directo con eso? ¿Sí? ¿Ahí? Ahora lo único es que, ¿dónde está el...? A ver, ahí está. Ya. Miren, entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora, por lo menos, bueno, por hoy día y ustedes mañana en las clases de ejercicio, van a hacer ejercicios de trigonometría. Entonces, lo que yo tengo acá es el texto del Stuart de cálculo 1. Entonces, aquí esto empieza con la parte de los ángulos, digamos, cómo se convierten de los radianes a los grados que ustedes, que esos son los primeros que se aprenden en el colegio, pero ahora para efectos de cálculo vamos a trabajar en radianes, ¿ya? Entonces aquí hay algunos ejemplos clásicos de a ver si por ahí debería poder, no, agrandar un poco, eso, mejor, ¿o no? Córrete, ahí. Aquí ustedes pueden ver una tabla de ángulos típicos y su proporción en radianes. Entonces, y acá tendríamos la fórmula, quiero esto. Ahí, aquí tenemos la formulita para hacer las transformaciones. Y esa despejamos dependiendo de la situación en la que estamos. Y obtenemos entonces estas dos relaciones acá. A ver, tengo que poner esto por acá, más derechito. Ahí, eso. Lo que pasa es que, bueno, ya, como les dije, estoy practicando con esa aplicación. Bien, entonces aquí hay algunos ejemplos y lo que yo encuentro más interesante acá es esa parte. La parte importante es que siempre el lado inicial aquí es el semieje X positivo y en estricto rigor, en primer lugar, contamos el lado positivo hacia la izquierda. ¿Ya? Córrete, ahí, eso. Eso es la dirección positiva. Entonces aquí tenemos un ángulo positivo. En el sentido de que eso es en contra del sentido del reloj. Ahora, por acá,
lo que tenemos es, de nuevo, el lado inicial, el semieje X positivo, y cuando contamos hacia abajo, entre comillas, o en el sentido del reloj, entonces aquí vamos a tener un ángulo negativo. ¿Ya? Bueno, aquí hay algunas otras representaciones. Este último ejemplo aquí también es interesante, en el sentido de que, si se fijan, 11 pi cuartos es, a ver, 2 pi serían 8 pi cuartos, ¿cierto? Entonces, este ángulo de acá, o sea, este ángulo es mayor que 2 pi. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a dar primero una vuelta completa hasta este punto de nuevo y luego avanzo los 3 pi cuartos que me faltaron acá hasta llegar a los 11 pi cuartos. ¿Ya? O sea, si tengo un ángulo más grande que 2 pi, entonces quiere decir que me doy una vuelta primero antes de buscar el ángulo a donde voy. A ver, voy a hacerlo por acá mejor. Ya. Entonces, aquí tenemos la definición geométrica, pero, a ver, sí, acá está el dibujo que corresponde a esta, digamos, perdón, acá. Este dibujo acá corresponde a esta situación, ¿ya? En el siguiente sentido, me pongo en la circunferencia unitaria de radio 1 y centro 0. Y entonces me muevo sobre esta circunferencia. Aquí están los puntos que estoy considerando. Y aquí tenemos un punto como ejemplo, ¿ya? Entonces, al unir este punto con el centro, que es el origen, obtengo cierta línea. Y entre esta línea, que es el semieje X positivo, y esta, perdón, aquí estoy. Esta línea, que no hay que alejarse demasiado, pero no es necesario tocar esta cosa. Bueno, me refiero la Wacom. Bueno, el asunto es que aquí entonces se me forma un ángulo y con ese ángulo voy a trabajar. Y ahora, siempre la coordenada, a ver, utilizamos este. Bueno, ya. Bien. Siempre aquí lo que se me va a hacer es, este punto tiene ciertas coordenadas. Tiene una coordenada, a ver, por acá, X, y tiene una coordenada Y. O sea, lo que tengo acá es esto. Bueno, se supone que son rectas eso. Ya. Punto, punto, punto. O sea, este punto de acá tiene esta coordenada X y esta coordenada Y. Entonces, si analizamos aquí el triángulo que se forma, es un triángulo rectángulo, y entonces de esa manera obtenemos aquí las construcciones para seno y coseno. Como el radio aquí en este caso es 1, entonces obtenemos de que el seno simplemente va a ser la coordenada Y y el coseno la coordenada X. ¿Ya? Y después el resto lo podemos construir análogamente, ¿ya? Pero para avanzar un poco más fácil, más rápido acá. Entonces, esta tabla aquí, esta tabla es la que ustedes van a tener que
saber de memoria. De hecho, no solamente ahora para este curso, sino que de ahí en adelante. Y estos datos aquí se van a pensar, o sea, siempre se van a considerar conocidos, en el sentido de que ustedes saben de que el seno de 2 pi tercios es raíz de 3 medios. Ahí, si a ustedes les piden un cálculo y no colocan el valor exacto, raíz de 3 medios, sino que colocan ese valor aquí en decimales aproximado, ya, entonces eso no se va a tomar como resultado correcto. ¿Ok? Bien importante esa parte. O sea, cuando les piden calcular el seno de 2 pi tercios, no les sirve la calculadora. Bueno, excepto si la calculadora es una matemática inteligente y pone que es raíz de 3 medios. ¿Ok? Pero si colocan, a ver, raíz de 3 debería ser 0, no sé cuánto ya. Pero si ponen eso como 0, algo, entonces no se le va a considerar como buena la respuesta, ¿ya? Bien, aquí tenemos algunas, bueno, esto de aquí, esta primera parte, estos son todavía como algunas definiciones aquí que también se pueden obtener a través del triángulo con hipotenusa igual a 1, pero aquí ahora empiezan las identidades trigonométricas, donde esta, por supuesto, es la más básica, la fundamental. A ver, por ahí está. Esa, por supuesto, siempre la tienen que tener en cuenta. Esta también les va a ser muy útil, pero principalmente después para lo que ya va a ser cálculo 2. Esta también va a ser medianamente útil, pero no tanto como las primeras dos, ¿ya? Y esas también siempre se van a considerar como conocidas. Ahora, esto de aquí, estas identidades, tienen que ver simplemente con la paridad. La función seno es una función impar, porque siempre para chequear paridad de una función, entonces lo que ustedes hacen es, toman la función, evalúan en menos el x, ¿ya? Y si este menos sale para afuera, entonces la función es impar. Si este menos, de aquí del argumento, entre comillas, desaparece, entonces la función es par. Paridad significa que tenemos simetría respecto al eje y. Cuando una función es impar, significa que el gráfico es simétrico respecto al origen. Ya. Aquí tenemos otra propiedad que tiene que ver con esta parte de acá. Quiere decir lo siguiente. El 2pi de acá, a ver, bueno ya, esta cosa, esto es lo que se llama el periodo de la función. En este caso, estas funciones aquí tienen un periodo natural, digamos, de 2pi, ¿ya? En el siguiente sentido, cada 2pi unidades se repite el mismo gráfico. O sea, si yo quiero hacer un gráfico, a ver, tomemos esto, podemos hacerlo por acá. Ay, a ver, tengo chueco ya borramos. Como les dije, estoy practicando todavía un poco. Es que si tengo chueco ese Wacom, entonces también me sale chueco acá.
ya, tengo mi eje X, mi eje Y. Ya. Y si yo tengo aquí un intervalo y tomo después otros intervalos de la misma longitud y tengo aquí un gráfico, puede ser cualquiera, ¿ya? Tomemos uno simple, ¿ya? Y yo, por acá quería llegar. A ver, si borro me va a borrar ahora esta. Bueno. A ver, por ahí, ya. Entonces tengo este gráfico y este gráfico lo repito, siempre en el mismo, en un intervalo de la misma longitud, pero repito el mismo gráfico. Entonces aquí ahora estamos hablando de una función periódica, ¿ya? Aquí no puse unidades porque eso no necesariamente tiene que ser 2pi, puede ser cualquier otra, cualquier otro periodo. Bueno, aquí, por acá, no, por acá, eso. Aquí estas fórmulas, esencialmente lo único que necesitan son esas dos primeras acá. Estas. ¿Ya? Ahora, estas de aquí, para la subtracción, son las mismas que de acá, solamente con el hecho de que yo coloco aquí un signo menos, ¿ya? Y si se fijan, aquí tengo entonces seno de x, o sea, porque el menos lo puedo interpretar como un más, o sea, x más menos y, ¿cierto? Entonces significa que aquí me queda el coseno de menos y más coseno de x por el seno de menos y. Pero seno es una función impar, así que este signo menos aquí sale para afuera. Y coseno es una función par, así que este signo menos no aparece. Entonces, por eso este signo menos de aquí es simplemente porque proviene del seno de menos i. Pero estas dos fórmulas las tienen que saber también. ¿Ya? Bueno, esta de aquí, bueno, es parecido aquí. El tema es que aquí también esencialmente necesitan la primera fórmula, esta. La segunda se deduce después también, porque el coseno es una función impar. Entonces, de ahí aparece este signo menos y eso, ¿ya? Bueno, y cambia aquí el signo, este signo más de este signo menos. Ahora, perdón. De hecho, de la suma de ángulos, si toman, a ver, voy a subir. Si toman esta de aquí, la primera, como, o sea, para calcular el seno de 2x, lo que se hace es se toma seno de x más x, porque 2x es x más x. Y reemplazo acá y obtengo entonces esta formulita de acá. O sea, esta de aquí es también un resultado súper sencillo de la fórmula de arriba. Por eso aquí estoy remarcando las fórmulas principales que ustedes necesitan y las otras son muy fáciles de deducir en su momento si lo necesitan. Perdón. Vamos a borrar esto. Ya. Esta fórmula de acá se obtiene de esta, simplemente reemplazando el seno al cuadrado por 1 menos coseno al cuadrado. ¿Ya? Entonces obtenemos esto. Y también podríamos reemplazar el
coseno al cuadrado por 1 menos seno al cuadrado y obtenemos la segunda. O sea, ni un brillo. Y esta de acá, estas dos, son estas, simplemente donde despejamos los respectivos términos del cuadrado. Ah. Ya, lo que pasa es que estas ecuaciones aquí se obtienen de nuevo jugando con estas dos de acá. ¿Ya? Lo único es que ahora aquí, de ese sistema, por decirlo así, despejamos ahora los respectivos términos que tenemos aquí abajo del lado izquierdo. ¿Ya? Pero es cosa de despejar y se basa en las primeras. O sea, aquí también no hay mayor complicación. La cosa que también tienen que saber siempre son los gráficos aquí de las funciones trigonométricas básicas. Entonces aquí tenemos el gráfico del seno de x y el gráfico del coseno de x. Fíjense, aquí podemos ver de que este gráfico, después de 2pi unidades, aquí hace lo mismo de nuevo. O sea, aquí vemos el periodo, que son 2pi. Aquí también va 2pi para allá. ¿Qué más? Tenemos la paridad porque es simétrico respecto al eje Y. Por eso, o sea, el coseno es par. Y bueno, la función oscila entre más y menos 1. Y eso significa de que se habla de la amplitud de la oscilación, en este caso, que es, o sea, bueno, ahí no, pero creo que, o sea, debería ser 2 veces esa parte de acá, de 0 al 1, o sea, debería ser la diferencia aquí entre el menos 1 y el más 1, que son 2. Y bueno, lo que sí, bueno, aquí tenemos el gráfico de la tangente. Fíjense acá, la tangente tiene un periodo más corto, solamente pi, porque de hecho para pi medios tenemos la situación de que digamos, la tangente es seno partido por coseno, y el coseno de pi medios es 0. Entonces, ahí vamos a estar en problemas, ¿ya? O sea, aquí para estos puntos, la tangente no está definida. Bueno, aquí tenemos la cotangente, la cosecante y la secante. Algunos ejercicios. No, a ver, lo que sí me gustaría cambiar ahora un poco, a ver si me da el tiempo. Ups, quédate acá. Sí, y quiero cambiar a esta parte. Debería ser, a ver, aquí, ping, set, no, córrete. ¿Por qué no lo tomo? No. Ya quiero ir a... Ya, pues tómalo. Ahí sí. Ya, eso. A ver, vamos a agrandar esto un poco. Ahí. Y corrernos para acá. Esa parte aquí. Esto es una herramienta que les va a ser muy útil. Bueno, justamente ahí abajo está el ejemplo con el coseno.
Funciona con cualquier función, ¿ya? Digamos, las técnicas para obtener un gráfico de una función a partir de un gráfico de una función conocida, que va a ser una básica. De hecho, eso fue un problema también en la parte, en la evaluación pasada, donde era importante que se podía ver justamente este desarrollo acá, o sea, estos pasos intermedios que se hicieron. Ups. Ya, ahí. Los pasos intermedios que se hacen. Entonces, a ver si vamos por acá, eso. Aquí, bueno, si multiplicamos una función por una constante, aquí en primer lugar vamos a pensar que es una constante bueno, por un lado positiva y mayor que 1. ¿Ya? Para dejar en claro aquí las proporciones. Entonces, si ese número, si multiplicamos por un número positivo y mayor que 1, aquí en la primera parte, entonces significa de que alargamos verticalmente o estiramos verticalmente el gráfico. O sea, si aquí en rojo tenemos el gráfico del coseno, bueno, aquí está la descripción, la línea roja es el coseno normal. Si lo multiplicamos por 2, entonces obtenemos aquí esta línea celeste, se estira, ¿ya? Y en el caso de que multipliquemos por 1 partido por c, eso significa, eso significa esencialmente de que estoy multiplicando por un número mayor que 0, pero menor que 1, o sea, significa, como por ejemplo un medio, lo que pusieron acá como ejemplo. Bueno, no puedo borrar eso ahora, pero da lo mismo. Aquí la línea como gris, esta que está como más aplanada, eso es de un menos, o sea, un medio coseno de x. ¿Ya? Ahora, lo que es un poco, lo que puede confundir un poco más es si multiplicamos el argumento por c, o sea, tomamos f en el múltiplo de x, entonces significa de que vamos a comprimir. O sea, ahí uno podría pensar al principio de que estemos estirando, pero no, estamos comprimiendo la situación. Aquí si ustedes miran los ejemplos, a ver, acá está. Si ustedes miran los ejemplos, de nuevo aquí la línea roja es el coseno normal, ¿ya? Entonces, si tomamos el coseno de, ¿dónde está acá? 2x, ¿ya? Multiplicamos por un número más grande que 1, significa de que ahora, sí, a ver, en este gráfico aquí recorremos, o sea, tiene el periodo 2pi, ¿cierto? Este de aquí sería el 2pi. Lo que hace el coseno una vez en este tramo, el coseno de 2x lo hace 2 veces. ¿Ya? Oscila 2 veces aquí entre medio. Entonces, por eso aquí, eso significa que estoy comprimiendo el gráfico de manera horizontal. Y, por supuesto, aquí, entonces, si divido por un número positivo, bueno, ya mayor que 1, pero me refiero, significa que aquí multiplico por un número menor que 1, pero positivo.
acá, entonces significa que voy a alargar, porque ahora el gráfico se va a necesitar, va a demorar, entre comillas, el doble del tiempo de lo que se demoraría en el gráfico normal, ¿ya? Y aquí las otras aquí propiedades significan, si yo multiplico una función por un signo menos, entonces significa de que hago una reflexión en el eje X, ¿ya? O sea, por decirlo así, todo lo que está aquí arriba se me va para abajo y viceversa, ¿ya? Cambio los lados, en el caso del ejemplo del coseno. Y si tomo la función en menos X, entonces reflejo respecto al eje Y. ¿Ya? O sea, bueno, en el caso del coseno como es par, entonces ahí es un poco, no me cambia nada, ¿ya? Bueno, aquí hay otro ejemplo. Entonces, sí, ya, bueno. Aquí tenemos la función raíz de X. Esa es la parábola, o sea, la parte, entre comillas, izquierda de la parábola que yo acosté del lado, ¿ya? Aquí sería la raíz negativa, o sea, menos raíz de X. De hecho, aquí está anotado esa parte, ¿ya? Si fuera de la operación le resto 2, significa que lo traslado verticalmente 2 unidades hacia abajo. Pero fíjense, esto de aquí, a ver, corte para acá, eso. Lo que pasa es que aquí tengo raíz de X menos 2, ¿ya? Y aquí se terminó la raíz antes. Aquí tengo la raíz de todo esto, de X menos 2, y eso significa que tomo este gráfico aquí y lo traslado 2 unidades hacia la derecha, ¿ya? ¿Por qué es eso? Si se fijan acá con los valores, cuando X vale 2, justo el argumento aquí dentro vale 0, o sea, corresponde a este punto de acá. Y bueno, de esa manera aquí, al restar en el argumento un número, esto me produce una traslación a la derecha. Si aquí sumo un número, esto me produce la traslación o sea, sería de esto hacia la izquierda. ¿Ok? Aquí hay que tener cuidado si esa operación aquí del menos 2 ocurre dentro del argumento de la función, porque dijimos, esta es la función original acá. Esta. Entonces aquí, bueno, a ver, voy a remarcar esta parte también. Si se fijan como la raíz de X aquí por sí sola no está afectada, solamente le resto ese 2, es traslación vertical. Pero si lo hago dentro del argumento aquí, este menos 2 ahora opera aquí dentro de la raíz, ¿ya? Entonces es traslación, en este caso, hacia la derecha cuando resto y hacia la izquierda cuando sumo. Ya, aquí está el menos. Esto es el estiramiento vertical. Y bueno, esto de aquí corresponde a la reflexión en el eje Y. ¿Ya? Bueno, aquí hay más ejemplos. Entonces, aquí tenemos la parábola estándar. Y aquí para esta. Entonces, por un lado, tenemos aquí este más 1, que es, a ver, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí, este más 1 significa, tengo que trasladar aquí una unidad hacia arriba,
y este más 3, que ahora ocurre dentro del argumento, significa que tomo todo el gráfico y lo traslado 3 unidades hacia la izquierda. Bueno, pongamos así la flechita. Ya. ¿Ok? Porque aquí estoy sumando el 3, entonces la traslación es horizontal y hacia la izquierda. Bueno, aquí hay otros ejemplos. Bueno, aquí, no, esos son funciones compuestas. Bueno, ya que deberíamos haber hecho, pero bueno, lo que pasa es que mañana ustedes van a hacer ejercicios de trigonometría y si ustedes quieren, podríamos empezar hoy día ya con ejercicios de trigonometría, pero fíjense, o sea, quizás sería bueno que ustedes ojeen también un poco en el Stuart, porque, digamos, esa parte de la composición de funciones también también la vimos ya en el curso y es una herramienta bastante útil también. Ahora, lo que sí, lo que pasa es que no sé si les mandé el link ya donde pueden acceder al Stuart en el sentido de publicarlo en mi nube. Ay, la otra cosa, perdón, es que como estoy compartiendo pantalla, entonces no puedo ver el chat. Así que me tendrían que hablar. Ya, hoy día durante el día les voy a mandar por si acaso la conexión también para, para acceder al Stuart, ¿ya? Y, a propósito, la otra cosa también, respecto a las clases, no voy a seguir enviando mails con las invitaciones porque ustedes saben, los links de las clases son los mismos que teníamos de antes del paro. Y, o sea, por eso, de ahí no ha cambiado nada. O sea, ustedes saben dónde están las clases porque son exactamente las mismas de antes. Bueno, si alguien tiene alguna duda, me puede escribir también y puedo enviar de nuevo los links, pero pensé que estaba claro de que estamos en las mismas reuniones. Ahora, la otra cosa que me faltó por mencionar al principio también es que el, eh, el tema de las pruebas ahora no está no están fijadas todavía, recalendarizadas. Se sabe más o menos la semana en la que se va a hacer, porque parece que Rectoría mandó como, o sea, o con ingeniería, ya quedaron en hacer como una reprogramación aproximada, pero los detalles exactos no están fijos todavía, no se han acordado todavía. Pero apenas sepamos algo, se va a comunicar. Y en general, ustedes saben, la información oficial está en el sitio de cálculo2.dmcc.usach.cl y también en uvirtual, ¿ya?
de todas maneras, ahora lo más temprano, el jueves, vamos a quizás empezar con la siguiente materia, porque como se había quedado en ahora como refrescar un poco las cosas o los colegas que estaban atrasados para que se pudieran poner al día, pero nosotros alcanzamos o sea, estábamos al día antes del paro, así que no tenemos problemas en ese sentido. Ustedes saben que en el U virtual eh, están todos los apuntes oficiales del curso y también están varias clases grabadas de colegas. Bueno, pero ahora igual aparte yo estoy intentando de grabar y después de subirla a alguna parte, ¿ya? Y les voy a mandar después cómo pueden acceder a o quizás formamos un grupo o algo así para que después no tenga que enviar cada clase después un mail con el respectivo dato o la invitación para, ¿ya? Eh, Quizás eso sería una opción, hacer un grupo en Classroom. El problema es que tengo con el Classroom es que en el Classroom no puedo meter a ustedes con el correo de la USACH porque tienen identificado a la USACH como institución educacional y que no tiene la licencia para el Classroom. Entonces, no sé, voy a tener que pensar en algo más. A ver, o sea, respecto a la materia para la prueba, bueno, trigonometría entra sí o sí. O sea, me refiero, va a estar incluido, pero de las próximas materias, eso va a depender de cuándo se fija finalmente la prueba. Y siempre se va a tomar a lo más, hasta la materia que es hasta una semana previa y que lo han visto todos. O sea, si hay un curso atrasado, entonces esa parte ya no se va a enfocar tanto, ¿ya? Y una semana, ¿ok? Y eso es, digamos, lo más que entra en la prueba, ¿ok? Porque la idea es siempre de que, aunque haya un curso muy atrasado, que los estudiantes tengan igual una semana para preparar la materia para la prueba. Bien, que lo otro es el tema de la duración. Pero igual, nos quedan como 10 minutos. Así que, a ver, lo único es que no sé si, a ver, vamos a, ¿dónde estoy? Acá estoy. Ya. Ping. Ah, jeje. Bueno, entonces, ¿cómo hago? Ya, voy a compartir pantalla de nuevo. Ah, no, eso no me sirve. Bueno, ya volvamos mejor a esto. ¿Estoy compartiendo ahora o no? No. A ver, esto. Ya. ¿Ahora sí?
Ahora sí, profe. Lo que pasa es que... no, eso estaba en la 850, estábamos más o menos, ¿cierto? Alta. Tengo que ir por acá, por allá. Chuchum. Ya, ok. Ahí sí. Justo. Ya, aquí quería ver algunos ejemplos. Aquí hay ejercicios siempre al final de cada capítulo. Bueno, ¿cuál quieren hacer? ¿Cuál les tinca? Ya. Como el 13 es un número de buena suerte, entonces miremos aquí el 13. Encuentre la longitud de un arco de círculo subtendido por un ángulo de pi doceavos si el radio del círculo es 36 centímetros. Entonces, voy a aprovechar aquí el espacio para hacer un dibujito. Ya. A ver. Va a ser solamente un esquema. Ay, ya, lo tengo chueco de nuevo. Ya, a ver. No, por acá. Ahí. Bueno, se supone que esto es una línea recta aquí. Ya, ahora es mejor. Entonces, esto de aquí son los 36 centímetros de radio. Entonces, aquí tengo el centro de la circunferencia. Y por acá. Bueno, de hecho, más corto. Ay, ¿cómo puedo borrar solo una parte? A ver si funciona con esto mejor. Bueno, me borra todo ya. Estoy aprendiendo de usar esto. Ya, vamos hasta acá nomás. Ya, aquí tengo una circunferencia entonces. Y lo que yo quiero saber... perdón. Aquí entonces. Este ángulo de acá. Este ángulo son pi doceavos. ¿Ya? Y lo que yo quiero saber es... a ver, aquí me piden la longitud del arco. O sea, esta longitud de acá. Ya. ¿Cómo puedo sacar eso? Tendría que ser el ángulo, sería igual al radio por el arco, ¿no? Así que ahí tendríamos que despejar el arco. Sí, exactamente. Lo que pasa es que eso se basa en lo siguiente. Si yo tengo la circunferencia completa, el borde completo, ¿cuál va a ser la longitud? Bueno, ya no importa. Pero aquí en total, aquí esto simplemente va a ser R por el ángulo por pi doceavos. En este caso aquí R es 36. Entonces 36 partido por 12 me van a quedar 3 acá. Entonces esto va a tener longitud 3pi. Si es que si es que esta parte de acá es 36.
o sea, esto de acá, ¿ya? Entonces, eso, o sea, y aquí hay varios ejemplos más, ejercicios sencillos. Em, a ver, acá estas identidades, ¿cómo se podrían demostrar? En primer lugar, lo que hacemos aquí para demostrar eso, o sea, a ver, necesitaría otra hoja, pero, a ver, por acá. ¿Alguien puede recordar esa? ¿Cómo lo hago para copiar eso ahora? No, no puedo. Bueno, ya. Raya, no ¿Ah? sé, pues, raya ahí encima nomás. Sí, voy a escribir aquí encima. Entonces, ya. Vamos por acá. Ya. Acá. A lo que voy es que la tangente aquí la escribo como seno de x partido por coseno de x más, y aquí entonces va a ser seno de y partido por coseno de y, ¿ya? Ahora, escribo solamente aquí la parte izquierda. Entonces, para poder operar con esto un poco mejor, lo que tengo que hacer aquí es escribirlo en una sola fracción. ¿Qué significa eso? Como pero como denominador, perdón, me queda coseno de x por coseno de x. Ping. No, esto también. Por coseno de y. Y acá tengo entonces seno de x por el coseno de y más seno de y por coseno de x. Bueno, me falta acostumbrarme a escribir con eso todavía un poco. De ahí con el tiempo mi letra va a ir mejorando. Ya, o quizás es la posición también en la que estoy. Bueno, aquí lo que pasa es que aquí esto, si se acuerdan, a ver, voy a subir. Esto es justo la fórmula para la suma de ángulos. Ahí está. La primera, acá está. Seno de x, coseno de y, ¿ya? Y entonces esto va a ser aquí, a ver, ¿es con la suma o...? A ver, esperen. La fórmula que marqué aquí es con signo más entre medio. ¿Sí? Es la suma. Entonces bajamos al ejercicio. Acá está. Ya. Entonces significa que el numerador aquí es simplemente el seno de x más y. Y bueno, dividido por el producto de los dos. Y bueno, ya estamos listos porque eso era justamente lo que teníamos que demostrar. Así que está bien. ¿Ya? Más o menos de este estilo funcionan todos esos ejercicios de este tipo. Bueno, a ver, en general, bueno, ustedes saben, tenemos la orden de que la clase no debe durar más de 1 hora, así que ya deberíamos estar por terminar.
si hay dudas, consultas, entonces igual me pueden, ustedes saben, me pueden preguntar siempre al principio de la clase o también al final de la clase. ¿Ya? O sea, ups, ahora lo último lo estaba compartiendo o no, Sí, profe. ¿sí? Porque ahora no sé cómo salir de acá. Bueno, a ver, bajamos esto. ¿Dónde estoy? Ah, ahí está, eso. Ya. ¿Puedo compartir otra cosa? No, de Zoom, share. Stop share, mejor. Ya. Sí, no puedo leer el chat. O sea, cuando estoy compartiendo, la mayoría de las veces no se me abre Ya, pero ahora, con las cosas que estábamos viendo, dudas, consultas, Profe, yo tengo una duda. ¿sí? Con respecto al periodo, ¿por qué el de la tangente era pi partido en b y el del seno y el coseno era 2pi partido en b? Es que la tangente solamente tiene periodo pi. O sea, el periodo se entiende siempre como el número más pequeño que corresponde, o sea, donde se vuelve a repetir, por decirlo así, el mismo gráfico. La longitud más corta para un intervalo en el eje X, donde después se repite el gráfico de nuevo. Y la tangente, como es seno partido por coseno, el tema es que el coseno en pi medios, por ejemplo, o en menos pi medios, es cero, o sea, se anula. Y al dividir por ese valor, digamos, la tangente se indefine para este punto, para estos puntos. Y bueno, si quieren comparto de nuevo, pero por lo del... Por lo del gráfico que vimos acá. Aquí está el gráfico de la tangente, ¿ya? Entonces aquí puedes ver de que esta misma función se repite acá, ¿ya? Y no, o sea, esta longitud aquí del intervalo total es pi solamente. Para el seno y el coseno, aquí el gráfico se repite, entre comillas, ¿ya? Recién después de 2pi unidades. ¿Ya? El coseno aquí para este punto no está, la tangente, perdón, para este punto no está definida, perdón, para pi medios acá, porque, o sea, este es el gráfico del coseno, porque aquí el coseno se anula. Eso. Entonces, ¿quedó un poco más claro? Sí, gracias, profe. Muy bien. Ya, entonces nos vemos el jueves y mañana tienen la clase de ejercicios que van a ser ejercicios de trigonometría. ¿Ya? Van a continuar un poco más con los ejercicios de trigonometría. Que estén muy bien, que les vaya muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Yo creo que esté bien. Chao, profe. Muchas gracias. Chao. Profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe.